Buenas tardes. Buenas tardes. Cojo pantallazos. Mira, ¿cómo cojo pantallazos de esto? Muy buenas tardes a todos y a todas. Reciban una calurosa bienvenida a este nuevo webinar de la Red Interamericana de Liderazgo Educacional RILE, titulado Liderazgo Educativo, diferentes perspectivas y una visión compartida. En esta ocasión, compartiremos los aprendizajes de 3 experimentados líderes que han influido de diversas maneras en el desarrollo del liderazgo educativo en Colombia. Esta conversación abordará 3 temas claves y actuales: el rol del liderazgo femenino, el fomento del liderazgo juvenil y las alianzas entre empresa y educación como forma de aportar a la mejora de las escuelas. El webinar del día de hoy tiene como institución anfitriona a la Universidad de los Andes, la cual es miembro de la Red Interamericana de Liderazgo Educacional. Antes de iniciar, les queremos pedir que se aseguren de tener los micrófonos apagados. Vamos a grabar el webinar si están de acuerdo, entonces para que por favor le den a aceptar. Y queremos contarles que este webinar tendrá 5 momentos. Primero, la presentación del video institucional de RILE. Segundo, el conversatorio con nuestros invitados. Tercero, la conversación en pequeños grupos. Cuarto, cierre del conversatorio y el Padlet. Y quinto, la foto y los próximos eventos. Así que queremos iniciar este webinar con la presentación del video de RILE.
Muchas gracias y bienvenidas. Damos una vez más a las personas que se acaban de conectar y que se están conectando de diferentes partes de Colombia, de diferentes partes de Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos. La segunda parte de nuestro conversatorio va a cargo de nuestros invitados y quiero presentarles a ustedes a nuestros panelistas invitados. En la tarde de hoy nos acompaña Marcela Junguito Camacho. Marcela es exalumna del Gimnasio Femenino y actualmente su rectora. Es literata de la Universidad de los Andes y PhD en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Stanford. Tiene 15 años de experiencia en el sector educativo, incluyendo cargos de docencia, administrativos y directivos. Es una apasionada de la literatura y la cultura y una defensora incansable de la educación de calidad para niñas y mujeres en Colombia y en el mundo. Alberto Espinosa López. Alberto es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y un exitoso empresario. Tiene un amplio recorrido como gerente en grandes compañías nacionales. Ha sido fundador y miembro de varias fundaciones, fundador del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, cofundador de la Fundación Empresarios por la Educación, de la cual es miembro activo, fundador e impulsor del proyecto educativo Líderes Siglo XXI y autor del libro Ser para Liderar. Y Jesús Antonio Muñoz Cifuentes. Jesús es fundador de la Red de Liderazgo Juvenil de Colombia y Guatemala. Es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en administración y magíster en dirección universitaria de la Universidad de los Andes. Autor de artículos y libros sobre administración, gestión humana y liderazgo. Actualmente es profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y es el coordinador académico del programa de alta dirección en gestión y liderazgo estratégico y coordinador del Comité de Gestión y Liderazgo del Centro de Educación Ejecutiva. Así que voy a dar la palabra a nuestro moderador del conversatorio, el doctor Hernando Bayona Rodríguez, quien es profesor e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas durante el conversatorio, les solicitamos que puedan escribirlas por el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por la presentación y gracias a todo el equipo RILE por hacer realidad este nuevo webinar. Entonces, estoy muy contento y complacido de que seamos en esta ocasión la Universidad de los Andes los anfitriones. Agradezco la presencia de Margarita, de Jesús y de Alberto para nutrir esta conversación sobre el tema de liderazgo, que es muy importante y muy actual, y que seguramente nos va a generar unos retos y pensamientos sobre lo que debemos hacer en el futuro cercano, particularmente con toda la situación que tenemos de pandemia y los retos que han venido dándose a través del último año en toma de decisiones, en repensarse diferentes problemáticas sociales y sobre todo de atender a algo que era inesperado. Hoy vamos a hablar de 3 temas que nos parecen fundamentales dentro del liderazgo educativo, que es el rol del liderazgo de las mujeres, el liderazgo juvenil y, por supuesto, esa relación que siempre, digamos, a veces no es tan visible, pero que siempre está ahí, ese relacionamiento entre la empresa y la educación y cómo, de alguna manera, eso potencia de alguna manera, algunos proyectos educativos. Entonces, quisiera pues agradecerles nuevamente a todos los presentes y vamos a arrancar con la conversación. Yo, para el webinar de hoy, quisimos hacerlo en forma de conversación abierta, tranquila, entonces un escenario no tan acartonado, más bien un escenario en el cual podamos charlar abiertamente y esa es la idea de este webinar de hoy. Entonces, la primera pregunta para los tres es ¿cuáles son los principales aportes que ha venido gestionando desde su rol? En el caso de Jesús, desde su rol como profesor, como fundador de la red juvenil, en el caso de Alberto, desde ese relacionamiento entre la empresa y la educación, y Marcela desde ese ámbito del liderazgo juvenil. Entonces, me gustaría escucharlos. Si quieren, le doy la palabra inicialmente a Marcela.
Gracias, Hernando, y pues bueno, muchas gracias a todos y especialmente pues les agradezco esta invitación a esta conversación tan interesante. Yo pues pensando en cuáles creo yo que son los principales aportes que he gestionado desde mi rol al liderazgo educativo, quizá pensaba que yo podría decir a grandes rasgos que mi principal apuesta realmente ha sido desde mi rol en mi lugar y en el gimnasio femenino, que es el colegio que yo dirijo. He hecho un esfuerzo porque alineemos en la comunidad del colegio y ojalá más allá nuestras expectativas y nuestro entendimiento sobre qué es liderazgo, qué entendemos por un líder y qué creemos que es un líder o una líder como lo necesitamos hoy en día en este país. Y en esa medida, pues me he dedicado a desmitificar algunos mitos alrededor del liderazgo, de qué significa pues, un líder o una líder exitosos, y a, con el ejemplo, básicamente, transmitir un mensaje de cuáles son esas habilidades de liderazgo que yo creo que son fundamentales hoy en día. Voy a mencionarlas solamente porque sé que tenemos el tiempo muy contado, pero sí quise traer algunos de esos mitos alrededor del liderazgo que yo creo que ha sido importante abordar y desmitificar desde mi rol. Primero es el hecho de que el liderazgo realmente no tiene que ver con quién se es, ni de dónde se proviene, ni con qué posición se tiene, sino el liderazgo realmente pues es una decisión de una persona guiada por la pasión y por su visión de cambio. Que en segundo lugar, que el liderazgo no es un don ni es un rasgo innato, que ese es un mito pues muy común alrededor del liderazgo, que una persona es un líder por naturaleza, ¿no? Eso se oye mucho. Sin embargo, como decía, el liderazgo no es eso, no es algo natural, no es algo innato, sino es una decisión guiada por la pasión y por una visión de cambio. En tercer lugar, y esto es muy importante obviamente en mi rol como rectora de un colegio, es que se puede ser líder a cualquier edad y en cualquier contexto. Nosotros no estamos educando líderes del futuro, sino estamos educando líderes del presente. En cuarto lugar, que el liderazgo no es una posición fija, que eso también lo tenemos en la cabeza como si fuera una posición definitiva, sino es una relación que se construye desde el mutuo entendimiento de las personas. En quinto lugar, que el liderazgo no tiene que ver con una habilidad que generalmente asociamos con el liderazgo y es la habilidad de saber hablar. Y realmente los estudios demuestran que la habilidad fundamental del líder es saber escuchar. También que el mejor referente de un líder o una líder siempre va a ser ella misma. Obviamente es muy importante tener modelos, pero es más importante aún que ese líder o esa líder se conozca a sí misma y que entienda que no es negociable para sí mismo, porque ese va a ser como el fundamento de su visión. Y finalmente, dentro de estos mitos, y es que no es lo mismo ser líder hoy que ayer, que lo que entendíamos por liderazgo hace 15, 20 o 30 años ya no necesariamente es funcional en el día de hoy y en el mundo en el que vivimos, que obviamente podría hablar mucho más sobre esto, pero solamente quiero decir pues que el mundo en el que hoy vivimos es un mundo más heterogéneo, más diverso, más interconectado y literalmente al alcance de la mano o al alcance de un clic. Y eso hace que el rol de liderazgo pues también haya cambiado muchísimo. ¿Y cuáles son esas habilidades clave que yo creo que pues se necesitan en un líder hoy en día para este contexto, para este siglo y que se deben enseñar desde la escuela? Es primero a creer en sí mismos, los niños y las niñas desde muy pequeños, descubrir quiénes son y pues entender quiénes son, en qué creen y por qué hacen lo que hacen o hacia dónde quieren dirigir su propósito de vida. Segundo, aprender a generar credibilidad, que yo creo que es uno de los rasgos más importantes de un líder o una líder exitosos. Y la credibilidad tiene como base 4 rasgos fundamentales: la honestidad, la capacidad de mirar hacia el futuro, la capacidad de inspirar a otros y de ser competentes. También pues la importancia de los valores, porque finalmente el trabajo de un líder va a ser construir una comunidad a partir de un marco común de valores y dirigir esa comunidad hacia una visión futura. En esa medida, pues otra característica, otra habilidad clave del líder o la líder hoy en día es enfocarse en el futuro. La competencia diferenciadora de los líderes es la capacidad de imaginar un futuro
y su rasgo característico siempre va a ser el optimismo hacia ese futuro imaginado. También que el liderazgo es un deporte de equipo, que se juega es con los demás y no por encima de los demás, que la confianza es clave en las relaciones y en la construcción de esa relación de liderazgo. Sin confianza, pues no se lidera porque no hay un equipo que liderar cuando no se confía y la gente nunca toma riesgos si no se siente segura. Que el liderazgo sin retos no es liderazgo. Aprender a liderar es aprender a sobrellevar pues situaciones retadoras, inciertas, difíciles, y ahí es donde se ponen a prueba esas habilidades de liderazgo, que se lidera con el ejemplo o no se lidera. Tiene que haber coherencia entre lo que un líder predica y cómo funciona y cómo lo aplica. Que los mejores líderes siempre son los mejores aprendices, y este es un mensaje importante también pues en el contexto educativo, porque todos los que estamos involucrados en la educación de niños, niñas y jóvenes tenemos que estar dispuestos siempre a aprender y aprender de una manera ágil. Y finalmente, para mí creo que lo más importante es que el liderazgo siempre es un asunto del corazón, ¿no? Si no se ama lo que hace, es imposible llevar a una comunidad hacia un futuro imaginado y hacerlo pues con el optimismo, la energía, la resiliencia que eso exige. Esos son como algunos de los mensajes que yo he recogido en mi experiencia de estos 8 años al frente del gimnasio femenino, y es esa necesidad de alinear lo que entendemos por liderazgo todos y pues dirigirnos hacia allá. Gracias, Marcela. Me encanta esa forma en que lo presentas, como que hay una serie de mitos, ¿cierto? Hay unas concepciones erradas de liderazgo. Tal vez creemos que el líder es aquel que se enfrenta y cambia todo y no el que comparte, digamos, de alguna manera esos triunfos o esas responsabilidades o esa meta compartida para creer y crecer en las instituciones educativas. Me encanta que lo pongas como en ese escenario, mitos, pero también los elementos y características que debe tener un líder. Y el otro punto que quisiera destacar de lo que comentas es la transformación. Hay una transformación importante y frente a eso yo creo que Latinoamérica ha sentido esa transformación, ¿cierto? Digamos, la forma en que se comienza a gestionar las instituciones, la forma en que comenzamos a tomar decisiones, pues se va transformando. Son otras realidades hoy, son otras, digamos, distribuciones de poder, otras formas de operar, y eso nos hace que existan otros retos. Muy, muy interesante, Marcela. Muchas gracias por esa visión. Ahorita volvemos ahí con una pregunta sobre tu trabajo en el gimnasio moderno. Le voy a dar la palabra a Jesús con esta misma pregunta, Jesús. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y Marcela, mil gracias por la lección. Maravillosa. Creo que tenemos enormes coincidencias. Pero para responder un poco la pregunta que tú formulas, creo que el eje articulador del liderazgo, en mi experiencia permanente, tanto como profesor de la universidad, como consultor, como empresario que sigo y como ejecutivo de empresa, es que liderar es transformar. Es decir, ¿dónde está el enorme potencial del liderazgo? En la conciencia de la transformación. Y en ese sentido también creo que la transformación, como tú lo decías, Marcela, se inicia en incrementar el nivel de conciencia personal, a eso que hemos denominado liderazgo de sí mismo. Y a veces se convierte como en un lugar común de conversación, ¿no? Sí, tenemos que empezar por liderarnos a nosotros mismos, pero también percibo que nos perdemos en ese camino. Sugeriría que cuando hablemos de liderazgo como capacidad transformadora y cuando hablemos de liderazgo de sí mismo, identifiquemos cómo incrementamos progresivamente el nivel de conciencia sobre sí mismo para desarrollar todo el potencial que tenemos. Una de mis grandes pasiones es la neuropsicología y creo que ahí hay una serie de preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cómo aprovechamos 100.000 millones de neuronas que cada uno de nosotros tiene en este momento en su cuerpo, que están haciendo sinapsis a velocidades entre 100 y 1000
millonésimas por segundo, es decir, más o menos trasladado eso a kilómetros por hora es como 798, más o menos. Espero no estar muy pifiado con el dato. Pero de lo que nos está hablando es del el enorme potencial que tenemos. La infraestructura instalada es enorme. Y en ocasiones aparece una frase que me parece un poco perniciosa y es: yo soy negado para. Deberíamos más bien decir: elijo negarme para, que es distinto. Por eso coincido en la apreciación tuya de que el liderazgo tiene que ver con decisión. El otro elemento, luego de liderarse a sí mismo, es liderar con otros, no a otros. Y debo confesarles, llevo trabajando este tema varios años de mi vida, 35 más o menos, y encuentro un peligro muy grande en la concepción de líderes y seguidores, porque es declarar que alguien debe obedecer a otro, y resulta que no hay tal. El liderazgo, por definición, es el trabajo con el otro. El gran reto del líder que ejerce como directivo, que ejerce en un rol de dirección, es liderar líderes, porque eso hace posible que entonces las construcciones sean maravillosas. Y ahora que hablemos de la red de liderazgo juvenil, les pongo un par de ejemplos de esto que estoy diciendo. El tercer elemento es liderar el trabajo, pero no el trabajo como un oficio particular o como un cargo, sino el trabajo como la pasión. Eso que tú mencionabas, Marcela, de el liderazgo tiene que ver con la pasión. Yo diría, además, tiene que ver con el sentido. El motor de la vida humana es el sentido. Y ese motor hace que se movilicen en muchas direcciones las posibilidades de los seres humanos. Y en los jóvenes, ni se diga. El cuarto elemento es liderar la comunidad, pero entendida la comunidad como la aceptación de que somos seres que estamos incluidos, que estamos conectados y somos constructores de vínculos, porque en últimas la comunidad es la construcción continua y permanente de vínculos. Y el quinto elemento es construir futuro. El liderazgo tiene que ver con eso que tú decías y coincido plenamente, con la enorme capacidad que tenemos los seres humanos de construir futuros antes no imaginados. Entonces, ¿cuáles son los principales aportes que he venido gestionando desde mi rol al liderazgo educativo? Yo creo que las sintetizaría en 3 aportes: indagar, inspirar y construir con otros. Creo que de esa manera podemos crear opciones muy distintas en un mundo que las está reclamando. Mil gracias, Hernando. Y Marcela, mil gracias por las lecciones maravillosas. Muy bien, me encanta, Jesús, y me encanta, Marcela, lo que venimos escuchando. Yo creo que uno de los elementos que decía Marcela es que uno debe ser ejemplo, y cuando uno los escucha a ustedes, claramente ustedes son ejemplo e inspiran, y eso me parece muy, muy bonito. Vamos con nuestro tercer panelista, Alberto. Alberto, cuéntanos un poco sobre esta pregunta. ¿Cuáles son los principales aportes que has venido gestionando desde tu rol como líder en lo educativo? Comienzo primero por agradecer por la invitación, muy amables, muy apasionante, muy inspirador y muy instructivo. Las 2 presentaciones que acabo de oír me fascinan, las comparto 100% y son realmente una gran enseñanza. Muchas gracias. Pongo un poquito en contexto. ¿Por qué a un empresario o a unos empresarios se les ocurre que deben meterse en el tema educativo? En el año 93 estábamos en Boston, un grupo de 3 empresarios del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, y oímos un niño de 9 años hablando de cómo llevar los principios de calidad total a la educación. Y nos pareció una invitación apasionante. Estoy hablando hace casi 30 años. En esa época, calidad total era lo último. Hoy en día ya pasó de moda hace rato. Pero el concepto sigue siendo válido. Y es cómo empezar por definir qué es un ser humano de calidad, qué es una educación de calidad, qué es una institución educativa de calidad. Y a mí me parece que eso fue una gran fuente de inspiración.
Y quiero resaltar la gran oportunidad de aprendizaje de doble vía. Las empresas aprendiendo de los colegios y los colegios aprendiendo de las empresas. Yo creo que indudablemente, organizacionalmente, en las empresas había habido, digo había porque creo que en el pasado era diferente a lo que puede ser hoy en día, había habido mucha más conciencia de la gestión, de los roles del liderazgo empresarial, tanto de la parte de definir el rumbo, gestionar procesos, aprovechar la energía humana y evaluar y monitorear los resultados. Esos conceptos eran claros en la organización empresarial. Yo creo que cada vez más en la institución educativa ha pasado algo similar. Y entonces, ¿nosotros qué hicimos? Comenzamos 10 empresarios con 10 empresas, 10 empresarios, perdón, con 10 instituciones educativas, y poco a poco hemos ido aumentando, ya van muchos, más de 1000 a nivel nacional, y hemos visto que es una oportunidad de aprendizaje apasionante, y yo quisiera insistir, la convicción es que para educar un ser humano se requiere el compromiso de toda la tribu. Cuando uno cree que los educadores son solamente los maestros o son solamente los directivos o las autoridades, yo creo que está equivocado. Los medios de comunicación son educadores, los líderes espirituales, los líderes políticos, todos estamos educando con el rol que cada uno estamos jugando en la sociedad. Entonces me parece que entender que todos somos educadores es un punto fundamental. Por otro lado, yo creo que vale la pena resaltar temas como qué hemos podido hacer desde lo empresarial. Nosotros comenzamos con Líderes Siglo XXI, que eran empresas que acompañan colegios, pero con el tiempo nos dimos cuenta que había también la posibilidad de trabajar con las autoridades. Entonces, primero con la Secretaría de Educación de Bogotá, trabajamos con la Secretaría de Educación y tratamos de que se gestionara en forma efectiva la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación de Bogotá fue nombrada Ministra de Educación en Colombia, estamos hablando hace años, y ahí empezamos a acompañar empresarios a la Ministra de Educación, y desde entonces ha seguido una relación muy cercana. La actual Ministra de Educación fue directora de Empresarios por la Educación. Lo que quiero decir es que la posibilidad de aprender de la mano empresarios y educadores creo que es toda. En el caso nuestro, en MIRS de Colombia, la empresa que yo lideraba, generamos un programa que se llamaba Humanos 100%, que fue comprender que la parte de la motivación del ser humano implicaba un desarrollo integral como ser humano, y que un ser humano que crece integralmente acaba siendo un mejor colaborador y logra resultados sobresalientes. Entonces me parece que ese proceso de aprendizaje de las instituciones educativas con las empresas de doble vía es de la mayor importancia. Bueno, yo creo que paro por ahí porque tengo que me encarreto demasiado. Muchas gracias, Alberto. Fabuloso. Yo creo que vamos viendo el espectro tan amplio que tenemos hoy de conversaciones y además muy, digamos, inspiradoras y muy complementarias además, ¿cierto? O sea, vamos viendo cómo se van algunos elementos integrando de manera fuerte. Yo quisiera dar paso a la siguiente pregunta. Voy a arrancar con Jesús. Jesús en este momento es el director de la red juvenil, una red juvenil grandísima, tremendamente potente, que ya lleva muchos años trabajando, creo que más de 13, Jesús me corrige. Entonces yo frente a eso quisiera preguntar, Jesús, ¿por qué es importante trabajar el liderazgo en los jóvenes? A veces pensamos que el liderazgo, y otra vez poco los mitos que dice Marcela, pensamos que el liderazgo es para los gerentes, que el liderazgo es para los grandes empresarios. ¿Por qué trabajar en el liderazgo de los jóvenes? Y contarnos un poquito esa historia de la red. Mil gracias, Hernando. Pues mire, les cuento que la red surgió con base en una pregunta. La pregunta era muy simple. Tenemos una experiencia ganada en formación de líderes empresariales en Colombia. Yo soy el creador del programa de alta dirección en la universidad hace 24 años. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos trabajando esto desde las edades iniciales? Es decir, ¿por qué tenemos que esperar a que venga a la universidad un empresario para poder despertar toda esta capacidad de conciencia que es tan importante? Y eso
condujo a realizar un congreso, etcétera. No voy a entrar en detalles, pero hace 14 años fundé la Red de Liderazgo Juvenil en la costa caribe colombiana. Y lo primero que hicimos fue entender que la Red de Liderazgo Juvenil era el espacio que debíamos generar para la transformación personal y colectiva de los jóvenes en situación de alta vulnerabilidad y de alto riesgo en esa región del país. Entonces, lo primero que dijimos fue, trabajemos con jóvenes que estén en situaciones de alta vulnerabilidad y de alto riesgo. Esos jóvenes que están en microtráfico, en banda criminal, en prostitución, etc. Trabajemos entonces con esos jóvenes que estén escolarizados. Porque a veces se tiene también, ese es otro de los mitos, que es que los que están en eso están por fuera de las instituciones. No, están en las instituciones y están en los colegios, ¿no? Y lo tercero, y todo esto fue dibujado en una servilleta en un avión, con la persona con la que iniciamos la red, es, esto no puede funcionar, como lo decía Alberto, si no involucramos a los actores clave. ¿Y a quiénes dijimos que eran los actores clave? El Estado. Es decir, representado en el alcalde del municipio, en el gobernador del departamento, en su secretario de educación, a las universidades de la región. Porque esto debe ser la concepción de construcción colectiva con las universidades también, a la empresa privada. Pero no para que diera la plata, porque esa es una concepción equívoca del trabajo comunitario. Era para involucrarse en el proceso de la red, en la construcción de la red. Y a las instituciones educativas trabajando con, no solamente los jóvenes, con el rector y con profesores de la institución. Porque es que si liderar es transformar, requerimos que eso empiece a ser parte del ADN de todos esos actores, que hoy se conoce de una manera muy rimbombante como la triple hélice. Pues bueno, así empezó la red. Y les confieso que cuando comenzó yo dije, esto va a ser un grupo aquí en Cartagena de Indias y si acaso otro en Barranquilla, y pare de contar. Pues mis queridos amigos, esto se fue creciendo y creciendo y creciendo. Hoy tenemos presencia en 44 municipios, en 9 departamentos y en 2 países, y cubrimos una población de 52.220 muchachos. ¿Qué hace la red? La red fundamentalmente ofrece la opción de acompañar durante 3 años consecutivos el proceso de afianzamiento del liderazgo en los jóvenes, en los profesores y en el rector de la institución. Con foco especial en los jóvenes, sin lugar a dudas. El primer año, ¿qué hacemos? Dedicados al proceso de liderarse a sí mismo. Miren, las realidades apabullantes de las que yo soy testigo en nuestro país y en Guatemala, en historias que son tremendas, tremendas, y que desde Bogotá en una silla no se entienden mucho. ¿Sí? Pero trabajando con estos muchachos para que recuperaran algo muy importante, la dignidad de sí mismos. Ser personas dignas de sí mismos. Eso era el año 1 y es el año 1. Año 2, liderar con otros. Entender que no mandamos a los demás, sino que construimos con el otro. Y que eso solo es posible, y trabajamos mucho en eso, en legitimar al otro, en aceptar al otro como un distinto a mí, para poder construir con el otro. Y el tercer año es liderar proyectos, en donde estos muchachos generan proyectos de emprendimiento, tanto empresarial como tecnológico, como social, como cultural, es decir, ellos deciden. ¿Por qué? Porque en la práctica muchos de estos muchachos no van a acceder a instituciones de educación superior por lo que sea. Pero lo que sí queremos es que vean que la vida es distinta cuando uno se transforma en su manera de ver la vida. Y que puede contribuir y generar opciones profundamente transformadoras.
Entonces, para sintetizar, Hernando, 1, el liderazgo como capacidad de transformación de los jóvenes, el liderazgo como connatural al ser humano, en el sentido de que es propio. 2, el recorrido por ese ecosistema. 3, conciencia de la apertura de la visión y de las posibilidades. Literalmente arrancarle a esos muchachos de donde estaban para generar procesos de transformación personal y colectiva maravillosos y entender que uno no depende de las circunstancias, que las circunstancias no definen, que las circunstancias son lo que son. Y en esas circunstancias la diferencia la hace las decisiones que tomamos. Es eso, Hernando. Muchísimas gracias, Jesús. Inspiradorísimo ese trabajo que viene adelantando. Y Jesús, ahorita más adelante, en la siguiente pregunta, me gustaría que ahondara un poco sobre el tema del voluntariado, que es tan importante en esa red, porque como dice, no es el liderar, es el liderar con otros, y ese otro significa involucrar a los demás para que se comience a consolidar la red, porque 52,000 jóvenes no, es ya una meta muy grande, muy interesante. Gracias, Jesús, y gracias por inspirarnos, porque aquí hay muchos maestros, y le doy la bienvenida, aprovecho, maestros de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Uruguay, personas de Estados Unidos, mejor dicho, de todos, y eso es un punto de partida para que tomen nota y se inspiren y consulten lo que se viene trabajando acá, y de pronto se inspiren y comiencen a generarlo en esos países. Bueno, le voy a dar paso a Alberto. Alberto, desde su rol, ¿por qué es importante que la empresa construya el liderazgo educativo y por qué las instituciones deberían vincularse? Un poco esa es la siguiente pregunta para Alberto. Gracias. Primero, Jesús, me parece admirable y maravilloso lo que están haciendo con esa red. Me parece fantástico y la forma como lo explicas me gusta muchísimo. El libro mío de Ser para Liderar comienza con la convicción de que uno lidera con lo que uno es, y por eso el ejemplo se da desde lo que uno es, no desde lo que uno dice o de lo que uno piensa, sino lo más fundamental es sobre lo que uno hace partiendo de lo que uno es. Y uno es una consecuencia de unas creencias, de unos valores, de unas actitudes, y se refleja en unos comportamientos. A mí me parece que ese liderar con el ejemplo es la esencia y parte de esa claridad conceptual, y creo mucho en el tema de la plena conciencia, ser conscientes de quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos, y se refleja en nuestra pasión por lo que hacemos. Cuando para uno es tan importante el viernes por la noche como el lunes por la mañana, quiere decir que me apasiona lo que yo hago. Cuando tengo que esperar al viernes para empezar a disfrutar la vida, estoy muerto, porque entonces de lunes a viernes tengo que sufrir la semana para poder disfrutar el fin de semana. Entonces me parece que despertar ese entusiasmo, esa pasión por lo que se hace, es un tema fundamental. A mí me parece que especialmente en Colombia, pero casi en todo el mundo, bueno, por lo menos en Latinoamérica, hoy en día es muy claro el tema de la pérdida de esperanza, de la desorientación. Y yo creo que el momento implica la urgencia de generar esperanza en esos jóvenes, esperanza para identificar oportunidades de aprender, de crecer, pero muy importante, de responsabilizarse de su vida. En general, en la educación en Colombia, hemos sido muy dados de enseñar a entregar el pescado en vez de enseñar a pescar. Y yo creo que es fundamental aquí, niños, jóvenes, adultos, todos responsables de sí mismos, responsables de su vida, que parten de ser unos seres humanos íntegros, íntegros en todo su concepto, es decir, coherentes entre lo que piensan, creen y hacen. Y a mí me parece importante que sean íntegros, responsables y solidarios. Yo creo que esa solidaridad también tiene que salir desde la formación inicial, desde muy pronto,
qué es lo que permite que esos seres humanos se hagan responsables y con esperanza identifiquen oportunidades, pero desarrollen competencias que les permitan aprovechar las oportunidades, tanto en el tema educativo como en el tema laboral, como en el tema de emprendimiento. Yo creo que en general, los países, en el caso nuestro Latinoamérica, yo creo que es muy clara la urgencia de despertar esa responsabilidad y esa orientación hacia el emprendimiento, pero también lo fundamental hacia liderarse a sí mismo y ser responsable de sus procesos de aprendizaje y de crecimiento y de desarrollo integral como seres humanos. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante la postura de lo que necesitamos para ejercer el liderazgo, ¿cierto? El tema de la pasión yo creo que es clave. Por más que si uno no ama lo que hace, así lo haga todo el día, es un desocupado, ¿cierto? Entonces, creo que es muy importante ese hecho de involucrarse, pero involucrarse de verdad, ¿cierto? Involucrarse de verdad. Hay un tema que todavía sigue siendo un reto en el mundo, y es el tema de la equidad de género, ¿cierto? O sea, todavía seguimos luchando, se ha avanzado mucho, se ha venido trabajando por los derechos de la mujer, pero todavía existen en muchas empresas, en muchos lugares, inequidad. La mayor cantidad de personas que ejercen cargos de poder, por ejemplo, son hombres, y en cualquier, digamos, organización o muchas organizaciones ocurre eso, en muchos gobiernos. Entonces, la siguiente pregunta es para Marcela. Marcela, desde tu rol como rectora, ¿cómo has influido en el fomento del liderazgo de la mujer particularmente? ¿Tú cómo ves ese liderazgo de la mujer actual y desde ese rol que tienes, cómo puedes, digamos, de alguna manera influir en que las mujeres que están saliendo de ese colegio puedan generar un liderazgo mayor? ¿Y cómo ves el liderazgo de la mujer en general? También me parece que sería muy importante que nos cuentes un poco desde tu visión. Gracias, Hernando. Esa es para mí la pregunta, la pregunta más, por lo menos la que se acerca más a mi propio, pues, propósito, ¿no? Cuando uno dirige un colegio de mujeres, eh, empoderar a las mujeres tiene que ser parte, sino el corazón de su trabajo, de su oficio, de su misión como educadora. En el gimnasio femenino hemos hecho una apuesta, y digo hemos porque no ha sido mía, ha sido realmente de todas las personas que trabajamos allí, de los padres de familia, de los profesores, de las estudiantes. Hemos hecho una apuesta consciente e intencional por formar a nuestras estudiantes en habilidades de liderazgo. Si, si uno se fija, casi todas las instituciones educativas tienen dentro de sus lemas, sus documentos oficiales, que forman líderes. Y así sucedía también en el gimnasio femenino. Y hace 6 años exactamente nos detuvimos a pensar cómo es que nosotros estamos formando líderes, en qué momento, con qué herramientas, en qué currículo, qué entendemos por liderazgo. Y esa pausa nos obligó realmente a sentarnos y tomar una decisión de diseñar un programa de liderazgo para nuestras estudiantes, es decir, para niñas y jóvenes en el contexto escolar. Y nos encontramos con que realmente programas de liderazgo o currículos de liderazgo para niñas y jóvenes es algo que escasea en el mundo. Y pues hicimos nuestra investigación y por supuesto pues mucha de la información que pudimos obtener fue de otras experiencias, de otros contextos, de otras poblaciones, pero el liderazgo de niñas sigue siendo casi que un vacío, no es algo que uno vea pues muy frecuentemente. Entonces diseñamos nuestro propio programa de liderazgo. En principio era el propósito era darle herramientas de liderazgo a nuestras estudiantes representantes, digamos, las que ejercían efectivamente un rol de representación y de liderazgo entre sus estudiantes. Y originalmente era un programa chiquito para formar a nuestras representantes estudiantiles. Hoy en día, 6 años después, el programa de liderazgo del gimnasio femenino es un programa completamente curricularizado, es decir, en el colegio las estudiantes tienen clase de matemáticas, de ciencias, de español y de liderazgo. Es un currículo completo, graduado,
implementado, evaluado y que ya forma parte del ADN de la formación de nuestras niñas. Es un programa, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros panelistas y pues comparto muchísimo, obviamente, de la experiencia que nos cuenta Jesús, aunque sean contextos tan diferentes, creo que el propósito ha sido el mismo, ¿no? De ofrecer un programa que les permita a las estudiantes, en el caso nuestro tenemos 3 ejes que se dan en todos los grados, de autoliderazgo, coliderazgo y socioliderazgo, que pues ya no voy a repetir lo que ya han mencionado, pero parte obviamente de la capacidad de liderarse a sí mismas y de liderar comunidades, va como en ese sentido. Es un programa que busca ser un programa de liderazgo incluyente, transformador y restaurativo. Nosotros hemos implementado metodologías de resolución de conflicto desde las prácticas restaurativas que vienen de la justicia restaurativa. Esa ha sido como nuestra apuesta metodológica. Y es un programa, como les digo, que va desde que las niñas tienen 4 años hasta que tienen 17, 18 años. Ellas crecen con un currículo de liderazgo, con un vocabulario de liderazgo, con una conciencia plena de que las estamos formando para tener un impacto positivo en su entorno. Entonces, eso es un cambio de paradigma, la verdad, muy profundo en la experiencia escolar de una niña que realmente pues hace 20, 30 años no nos educaban para liderar, no nos decían que el conocimiento nos podía empoderar o que todas las ramas, las disciplinas del saber podían ser herramientas pues, que empoderan a las mujeres y les permiten soñar y construir sus metas y pues llegar a ellas, ¿no? Hoy en día ese programa pues es un programa genial, ojalá lo visiten, hay una página web, se me olvidó mencionar, nuestro programa se llama El sueño de la bellota, porque pues es, digamos, es una metáfora, pero pues es una metáfora que habla de que la bellota es la semilla del roble y que el sueño de toda bellota es convertirse en el árbol más grande, más frondoso y más fuerte del bosque. Si buscan el sueño de la bellota, gimnasio femenino, podrán encontrar la página web donde está todo el currículo, las competencias que trabajamos con las niñas, grado por grado. Yo creo que esa es una, pues como la experiencia más significativa del colegio. Hay otras, pero pues creo que ya no tengo mucho tiempo para compartírtelas de pronto en la próxima pregunta. Excelente, Marcela. Y si quieres, porfa, en el chat nos puedes escribir la dirección para que todos puedan visitarlo. Y me encanta que además sea abierto, que la gente lo pueda usar, no es algo como privado, sino que lo podamos de pronto implementar en otras instituciones. Muchas gracias, Marcela, por tu generosidad. Y muy interesante ver cómo se puede curricularizar todo un tema de liderazgo en las instituciones educativas. Bien, voy a pasar a Alberto. Voy a pasar a Alberto a la última ronda de preguntas, que es muy sencilla, Alberto, como todas. Estas preguntas son difíciles, ¿no? Son muy amplias, complejas. Pero bueno, Alberto, ¿cuáles son los principales aprendizajes que se han generado en el trabajo de la empresa y las instituciones educativas? Quisiera que nos contaras un poco esos principales elementos que ha surgido, no solamente desde el punto empresarial, sino lo que tú crees que se ha generado en las escuelas donde han participado las fundaciones que tú has liderado. Yo creo que si veo un poco lo que ha sido la historia, comenzamos en la parte de herramientas de gestión, como puede ser la parte de orientación estratégica, la parte de gerenciamiento de procesos, la parte de motivación, de actitudes de energía y la parte de monitoreo. Y con el tiempo, lo que yo creo es que hay cada vez más conciencia del rol de los rectores. Yo soy un convencido de que el rector hace la diferencia mayor en la institución educativa. No le llamamos el rector solo, sino el equipo directivo, pero es un hecho que rectores con ciertos enfoques, no necesariamente más PhDs, es más capacidad de inspirar, de convocar y de integrar. A mí me parece que el rector hace la gran diferencia. Nosotros tenemos un programa muy concreto que se llama Rectores Líderes Transformadores, que ese, en mi opinión, ha sido muy transformador porque comienza por la transformación del rector, del equipo directivo y luego de la institución.
pero ese me parece que es de la mayor importancia. Y ahora tenemos otro programa que se llama Colegios en Trayectoria Mega. Nosotros tenemos en el Foro de Presidentes un proyecto que se llama Empresas en Trayectoria Mega, que son empresas que logran resultados sobresalientes partiendo de una filosofía muy inspirada en el libro The Good to Great de Jim Collins, que en el fondo es foco, es escogencias, es renuncias, es gestión, llamémoslo, focalizada, pero aprovechando mucho el talento de la gente y partiendo de la experiencia de empresas en trayectoria mega, hemos conformado unos grupos que se llaman colegios en trayectoria mega. ¿Qué son estos colegios en trayectoria mega? Es principalmente el compartir entre pares, entre rectores, cómo hacen tanto la interpretación del entorno, la definición de cuál es una mega, una meta grande y ambiciosa, de a dónde quieren llegar, y todo el tema curricular y todo el tema de cómo aprovechar el talento en la institución educativa. Entonces me parece que ese ha sido un proceso valiosísimo. Yo soy un convencido del aprendizaje entre pares y me parece que el tema de tanto el tema de rectores de colegios en trayectoria mega, que en el fondo son rectores que comparten y que logran aprender de otros, tanto ese como otro que estamos también con Hernando, que se llama comunidades de aprendizaje. Creo mucho en la comunidad que aprende, no solamente el estudiante, no solamente el maestro, no solamente el rector, no solamente la autoridad local o nacional, sino toda la comunidad que aprende. Y yo creo que cuando todos entendemos que estamos en posición de aprendizaje, nosotros tenemos una iniciativa en una región cercana a Bogotá, donde claramente vemos la gran oportunidad de aprender de los demás. Yo creo que yo he tenido ejemplos muy interesantes de gente que a pesar de su avanzada edad vive apasionada por aprender cada día, por crecer cada día, por vivir intensamente hasta el último día de su vida. Eso me parece que es fundamental y en este caso el hecho de que aceptemos que todos estamos en posición de aprender y no solamente de creer que hay uno que es el que sabe y los demás que son los que siguen. Yo creo que a mí me encanta una frase y es: cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Y uno aprende de las personas más inesperadas. El portero, el señor que pasó por junto. Y las distintas ocasiones son ocasiones de aprendizaje. Las dificultades, las enfermedades, los conflictos son oportunidades de aprendizaje. Cada día es una oportunidad de ir aprendiendo. Entonces me parece que ese proceso de ir aprendiendo de los demás es lo más enriquecedor. Entonces esas han sido como las grandes fuentes de aprendizaje y reflexión. Gracias, Alberto. Muy emocionante ver cómo se va construyendo todas esas comunidades, ¿no? Cuando comenzó el programa RLT era un programa pequeño y ahora es gigante. Hay rectores que están conectados todo el tiempo, colaborándose. Entonces, cómo esas pequeñas cosas se generan grandes cosas y así va generándose, por ejemplo, también lo de comunidades de aprendizaje y otro tipo de iniciativas. Muchísimas gracias, Alberto, por comentarnos. Le doy la palabra a Marcela, que nos va a comentar un poco sobre esos aprendizajes también que se ha tenido en estos años y que tú quedaste viéndonos aquí una cosa, dijiste que lo ibas a trabajar en esta siguiente pregunta, entonces para que puedas cerrar también con broche de oro. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera mencionar algunos de esos retos que todavía hay, ¿no? Frente al liderazgo de las mujeres. Sin embargo, no me quiero quedar solo en los retos, sino también mencionar las inmensas oportunidades que yo veo hoy en día para que las mujeres ejerzan más roles de liderazgo. Y ahí complemento un poco lo que se me quedó por fuera en la respuesta pasada. Algunos de esos retos, algunas dificultades que yo todavía veo en una sociedad como la nuestra para que más mujeres asuman posiciones de liderazgo, podría casi que resumirlas en que yo veo que la realidad cambia más rápidamente que las actitudes de la gente, digamos, social y culturalmente hablando, porque sí, cada vez es cierto, vemos más mujeres en cargos directivos,
más mujeres en posiciones de toma de decisión. Realmente la realidad sí ha cambiado muchísimo, pero colectivamente, social y culturalmente todavía tenemos unas actitudes frente a esas mujeres en posiciones de liderazgo que quizá previenen que otras mujeres tomen la decisión de arriesgarse y apostarle a su visión de futuro, ¿no? Por otro lado, también todavía la relación de las mujeres con el liderazgo, o sea, nuestra relación con el liderazgo sigue siendo un poco tímida, y pienso que eso se debe a que de todos modos tenemos aún una relación un poco conflictiva con la idea del poder. La relación de las mujeres y el poder todavía como que no tenemos socialmente aceptado del todo una mujer que abiertamente quiera tener una posición de poder y que esa sea su apuesta de vida. Hay todavía cierta sospecha y cierto recelo frente a una apuesta así por parte de una mujer. También tradicionalmente, y esto tiene que ver con la educación, y pues es algo que obviamente nosotros hemos tratado de combatir muchísimo desde el gimnasio femenino, y es que tradicionalmente a las mujeres no se nos enseña desde muy pequeñas, o pues quizá en toda nuestra escolaridad, a definir realmente en qué es lo que nosotras creemos, a tomar posición frente a temas relevantes y a estar dispuestas a asumir la resistencia en ocasiones por expresar nuestras ideas y nuestras opiniones. Digamos que son aprendizajes que quizás se dan más adelante en la vida, porque tradicionalmente en la escuela no se les enseña a las niñas a tener este tipo de actitudes que todavía vemos como actitudes un poco masculinas, ¿no? Otro reto importante es que todavía hoy en día yo pienso que ni hombres ni mujeres se sienten del todo cómodos aún con mujeres a la cabeza, con mujeres en posiciones de poder, y las rodeamos de muchas preguntas que quizá no haríamos cuando se trata de un hombre, ¿no? Cuando vemos una mujer en una posición de poder, uno oye muy frecuentemente preguntas como, pero si será capaz de tomar decisiones contundentes, será lo suficientemente fuerte, podrá manejar la presión, podrá manejar el conflicto, podrá mantenerse enfocada en el big picture y no engancharse en situaciones cotidianas, podrá conseguir los recursos para un gran proyecto, tratará de complacer a todo el mundo. Digamos que son preguntas que se generan cuando hay una mujer en una posición de poder, o las dudas que todavía tenemos. Sin embargo, como te decía, yo veo grandes oportunidades, y digamos que la gran oportunidad es que lo que se espera, o lo que yo entiendo que se espera de un líder en el siglo XXI, se acerca mucho a los comportamientos y las características que las mujeres han sido preparadas para exhibir desde siempre, ¿no? Las llamadas habilidades blandas, que de blandas tienen poco porque son muy duras de aprender, son muy difíciles de aprender. Pues a las mujeres, digamos que tradicionalmente sí nos han preparado para establecer conexiones positivas, para establecer relaciones, para la empatía, para la escucha, que hoy en día pues son habilidades pues muy valoradas en posiciones de liderazgo. Y en general, pues lo que quería decirles, que se me quedó por fuera en la respuesta pasada, es que también es muy importante para animar a las mujeres, pienso yo, a asumir esas posiciones de liderazgo, siempre ofrecer modelos. Se nos olvida en los colegios, y esto pasa siempre, que hay que hacer una revisión, por ejemplo, muy juiciosa del currículo. En un plan lector, ¿a cuántos hombres leemos? ¿A cuántas mujeres leemos? En el curso de filosofía, ¿a cuántas filósofas estamos estudiando? En los cursos de ciencias, ¿estamos exponiendo a las niñas realmente a modelos de mujeres científicas? ¿O inconscientemente les estamos mostrando que los científicos son hombres? ¿No? Ese tipo de preguntas yo creo que hay que hacerse a la hora de hacer revisiones curriculares, planes de lectura, porque sin modelos, pues tampoco hay esa capacidad de las niñas de imaginar ese futuro para ellas mismas. Y una de las estrategias que hemos llevado a cabo en el colegio, por ejemplo, es intencionalmente invitar a espacios de participación a mujeres líderes en diferentes campos, y especialmente en esos campos en los que las mujeres tradicionalmente pues no han sido muy representadas, en las ciencias exactas, en los deportes, etcétera, porque nos gusta que las niñas crezcan con modelos, como, wow, yo vi esta deportista, es mujer, hizo una carrera increíble, se ha ganado todas las medallas, bueno, como inspirarlas a esos modelos a seguir, yo creo que sí funciona muy bien. Y con esto pues también creo que cierro. Excelente, Marcela. Aportas muchísimas ideas. Seguramente aquí todo el mundo está tomando nota de cómo sentarse luego a hacer una revisión curricular bien minuciosa. Qué bueno.
Cerramos con Jesús. Jesús, desde este rol con la red de liderazgo juvenil, ¿cuáles son los principales aprendizajes que se han generado y como cuáles son los retos y metas que vienen ahorita para futuro? Hernando y grupo, aprendizajes de fondo. La red de liderazgo, como tú lo mencionabas, es un voluntariado. Es decir, todos los que participamos en la red lo hacemos de manera voluntaria. Eso implica a quienes participamos en todos los sentidos: colegios, jóvenes, rectores, profesores, facilitadores, estudiantes de las universidades que actúan como tutores y que aprenden mucho en la práctica misma, empresarios involucrados en la red. Como les contaba, el compromiso del empresariado es estar en la red, apoyar y ver el proceso de la red. Entonces, el primer gran aprendizaje es el poder que tiene el ser voluntario versus el ser asalariado para hacer lo que hay que hacer. En el voluntariado florece el espíritu humano. En el voluntariado se desarrollan opciones que yo pienso de otra forma no pudieran verse. Y creo que eso tiene mucho poder. Incluso uno de los roles interesantes es el de los estudiantes de las universidades en todas las regiones. Estoy hablando de 16 universidades que actúan como tutores de las instituciones educativas, acompañan a todas las instituciones en el proceso de los 3 años. Y eso genera unas dinámicas absolutamente impresionantes. Por poner simplemente un ejemplo, en una de las despedidas de un muchacho tutor en la Universidad de La Sabana, en la red de Sabana Centro, dijo: hoy me voy de la red, pero la red no se va de mí, yo la tengo aquí conmigo. Era la manera de expresar lo que había significado. El segundo aprendizaje es creer sinceramente, de manera absolutamente genuina, en el enorme potencial de desarrollo de los jóvenes en el país. Como decía Marcela al principio, no estamos trabajando en el futuro, estamos construyendo en el presente. Es decir, los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Y como presente implica atención plena y dedicación continua de todos nosotros. El tercer gran aprendizaje es la generación y construcción de redes de apoyo que integran distintas culturas. Es que imagínate tú, tienes el ajá de la costa caribe, el Ave María de Antioquia, el pan del Valle del Cauca, y tienes aquí a los roles, y tienes todas las mixturas. El poner a dialogar culturas distintas genera comprensión, genera acción y genera proyección de ese joven. El siguiente aprendizaje es el genuino interés por el otro, que se desarrolla tanto en el rector de la institución como en los profesores que acompañan a los jóvenes en la red. La esencia, cuando a mí me preguntan: Chucho, ¿usted quién es? Yo respondo en automático: yo soy profesor. Yo vine a este mundo a ser profesor, porque el ser profesor es profesar, es vivir intensamente cada minuto en ese diálogo continuo con uno y con el otro para aprender de manera infinita. Dicho de manera prosaica, filosofía de Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. El otro aprendizaje es la apertura de las universidades en las distintas disciplinas para comprender el proceso de la educación. Porque es que en las universidades no es solo la Facultad de Educación la que apoya la red. Por ejemplo, en la Universidad del Norte tenemos estudiantes de todas las profesiones. Entonces, cuando se acercan a este mundo, lo hacen el estudiante de medicina, el estudiante de ingeniería, el estudiante de economía, para entender la facilitación de los procesos reales. El siguiente aprendizaje es
la comprensión de la educación como un eje articulador del desarrollo de las comunidades. Creo que eso ha sido fabuloso porque estamos trabajando en municipios en donde la institución educativa, gracias a la red de liderazgo, genera una vocería y un impacto en la comunidad. Y eso hace entonces que se vuelva un eje articulador de todos esos esfuerzos. El rol del Estado, cuando se integra a la empresa y a la universidad para generar procesos perdurables de transformación. Cuando me imaginé la red, no me la imaginé como un proyecto puntual que se hace y se termina. Me la imaginé como un proceso continuo de transformación de la sociedad. Por eso quiero terminar diciéndole la frase que los mismos muchachos, si ustedes lo ven en la página web de la red, que es reddeliderazgojuvenil.org, los muchachos dicen, nos transformamos para transformar nuestra realidad. Es decir, ser genuinos agentes de cambio gracias a la educación, pero una educación centrada en el ser que permite transformar los haceres y no al contrario. Porque es desde el ser donde tú te proyectas y desde donde tú transformas. Pudiera seguir el webinar como hasta mañana quieren, pero no, era eso, Hernando. Muchas gracias Bien. a todos por escuchar. No, Jesús, Alberto y Marcela, muchísimas gracias por toda esta información, pero además con toda esta pasión con la que nos cuentan cada uno de estos proyectos. Yo creo que son proyectos muy maduros, que eso es muy importante. No es algo que está comenzando, es algo que ya ha venido trabajándose y eso es muy importante, aprender de esos proyectos que llevan años de dedicación, de esmero, y pues agradecerles por toda esta... por todo este conocimiento que nos traen hoy acá y que nos pone a pensar qué podemos hacer desde cada uno de nuestro rol como maestro, como directivo docente, como empresario, etcétera. Y eso, digamos, es muy importante. Parte de esta experiencia en esta red es detonar esas acciones que nos permiten comenzar a cambiar nuestros mitos, los paradigmas y comenzar a hacer transformaciones profundas en nuestra vida y en la vida de otros. Entonces, con esto en mente, vamos a pasar a la siguiente parte del webinar, que también es muy interesante, donde yo sé que todo el mundo quiere comentar algo. Entonces, el webinar está diseñado para que podamos comentar algo. Entonces, si quieres, Adriana, por favor, seguir. Bueno, pues muchas gracias a Hernando y a nuestros panelistas invitados por inspirarnos de esta manera. Y así inspirados, entonces nos vamos a la tercera parte, que es la conversación en pequeños grupos. Como ustedes saben, es un sello de personas de diferentes países en grupos que pueden ser multilingües. Y la idea es poder hablar de nuestras percepciones sobre lo aprendido a partir de la siguiente pregunta orientadora. ¿Qué puedo aprender de las experiencias presentadas y de qué me sirven en mi rol actual? Les estamos compartiendo el Padlet con el fin de colocar allí los comentarios que surjan en la conversación en los pequeños grupos, con el fin de entender sus apreciaciones, sus comentarios, respuestas, sentires alrededor de esta pregunta. Entonces en el chat van a encontrar el enlace al Padlet. O Mariana, si me regalas la siguiente diapositiva, pueden enfocar sus cámaras con el código QR para dirigirse directamente a ese Padlet. Entonces, pues la idea es que vamos a estar allí 20 minutos y cuando termine el tiempo retornaremos a este espacio principal y les pedimos de antemano disculpas si los vamos a interrumpir abruptamente en sus conversaciones. Entonces, no se les olvide, es muy importante para nosotros que puedan colocar todas las ideas en el Padlet. Entonces, Mariana, ¿nos puedes ayudar con los grupos? Y por favor, vamos dándole a aceptar. Muchas gracias. Muy importante
Bueno, bienvenidos de nuevo a todos los que están volviendo a la sala principal. Espero que hayan tenido algún tiempo para conversar y como les dije, pues de antemano les pedíamos disculpas por la interrupción porque sé que a veces nos pasa que nos quedamos con la palabra en la boca y se cierra la sala. Pero bueno, entonces esperemos a los demás que ya están ingresando nuevamente. Bueno, pues muy bienvenidos nuevamente de vuelta a la sala principal. Estábamos revisando el chat con algunas de las preguntas que hicieron a nuestros panelistas. Ellos ahorita van a cerrar. Y queremos nuevamente recordarles las páginas de cada una de las iniciativas con las que hablamos hoy. Las van a encontrar en el chat, la Red de Liderazgo Juvenil, liderazgo del gimnasio femenino, el tema de comunidades de aprendizaje y una pregunta que surgió en el chat era cómo acceder, por ejemplo, al tema de colegios en trayectoria mega. Toda la información la pueden encontrar en fundacionexe.org.co. La van a encontrar allí en el chat, todos los links y también en el Padlet que a ustedes ahorita construyeron en cada uno de los grupos. Entonces, Hernando, tienes la palabra. Bueno, nuevamente muchas gracias. Pues creo que espero que han tenido unas charlas muy interesantes, muy diversas, ojalá con diversos acentos, que es algo que me parece maravilloso de este escenario. Escuchar las percepciones de colegas de otros países, eso es súper enriquecedor y eso hace parte, digamos, del ADN de la RILE. Entonces, muy contento por eso. Agradecer también por las conversaciones y los elementos que pusieron en el Padlet y ya a manera de cierre, quisiera que los panelistas en un minuto nos contaran un poco de lo que vieron en el Padlet, que les evoca y que cerraran dándonos un mensaje a cada uno de nosotros sobre el liderazgo que ejercen y sobre el liderazgo que espera que esta conversación detone. Entonces, muchísimas gracias y arrancamos entonces con Alberto. Bueno, yo una frase que quisiera plantear solamente es, no esperemos a que los demás cambien, empecemos por cambiar nosotros. Yo cada día veo más lo que dije hace un rato, de encontrar el maestro cuando el estudiante está listo. Y yo creo que hoy he oído a dos maestros tremendamente inspiradores, de verdad, gracias a Marcela y gracias a Jesús. Me parece que los testimonios de ustedes para mí han sido muy enriquecedores y muy inspiradores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Jesús. Sé que ibas a darle palabra a Marcela hoy. Yo la verdad quiero confesarles que la simple oportunidad de compartir este espacio ya es un motivo de felicidad. Creo que en la medida en que seamos conscientes del alto impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones en el cada minuto que está sucediendo, entendemos qué es eso de educar. En el escritorio de un rector de un colegio me encontré esta frase, de estos de la red. Decía, educar es tocar la vida de alguien para siempre.
Y creo, sinceramente, que el liderazgo tiene que ver con esa inmensa oportunidad de tocar la vida propia y de otros para transformar el mundo en ese mundo que queremos que suceda. Cuando creamos la red, nos pasamos a ese grupo que venía de los que se quejaban para entrar en el grupo de los que construimos. Y creo que cada uno de nosotros tiene la enorme responsabilidad de bajarle el volumen a la queja y aumentarle el volumen a la contribución, a la construcción, al hacer este mundo del mundo que queremos que sea. La red de liderazgo, el ser profesor, el vivir la vida, nos reclama siempre, cada instante, para entendernos como seres en permanente construcción, no como productos terminados. Y por ende, para mí, la educación es el proceso y el espacio para construirnos, para redescubrirnos, para acompañarnos. Desde el niño que está en el párvulos hasta el señor muy do PhD, requieren ser acompañados. ¿Por qué? Porque este es un mundo en donde lo colectivo es y la relación es y la conversación permite. Fernando y grupo, mil gracias por permitirme esta maravillosa ocasión de compartir con seres humanos incógnitos. Preferiría la presencialidad en la que pudiéramos vernos y abrazarnos y decirnos, ya sé quién es usted, Diego, qué maravilla conocerlo. Mientras eso sucede, mantengamos el lazo que nos une, el ser profesores. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Marcela. Bueno, me quedó muy difícil seguir las palabras de estos copanelistas tan maravillosos. Me sentí tan bien acompañada. Muchas gracias a ellos por todo lo que nos compartieron hoy, a todos ustedes por habernos acompañado durante todo este webinar. Sé que hubo una pregunta que me hicieron por ahí, se quedó en el chat y la voy a responder porque no me gustaría que la persona que la hiciera se fuera sin una respuesta. Alguien preguntó que si el programa de liderazgo del gimnasio femenino se implementa desde el proyecto educativo institucional y de dónde obtuvimos los contenidos curriculares. Te respondo, realmente fue un programa diseñado 100% por los profesores del gimnasio femenino. Es un producto nuestro de la casa, obviamente a partir de una investigación muy grande, de asesoría de expertos, pero todos los contenidos, todas las competencias, todas las habilidades del currículo que ustedes van a encontrar en la página web del programa fueron diseñadas por nosotros según nuestra comprensión de las diferentes etapas de desarrollo de nuestras niñas. Eso para responder la pregunta. Y ya para terminar, estuve en un evento recientemente también hablando de liderazgo y yo compartía que pues yo he leído muchas definiciones de lo que significa un líder y muchas veces me siento muy identificada con lo que definen los autores y los expertos, pero hay una definición que siempre resuena y siempre se queda conmigo y que pues se las voy a compartir. Es de dos autores de apellido Kouzes y Posner, quienes dicen que los líderes son los guardianes del futuro. Yo pienso que si seguimos apostándole a la educación de futuros líderes, pues le estamos apostando a otros futuros posibles y pues qué tarea puede ser más importante que esa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, Jesús y Marcela. Yo creo que no hay más palabras para cerrar, porque ya ustedes han dicho todo. Ha sido una gran oportunidad de conocer experiencias maravillosas de personas y seres humanos maravillosos que nos inspiran. Yo creo que me quedaría con dos palabras: agradecido e inspirado. Y yo le pediría que todos en el chat pusieran con qué palabras se van. Para mí, me voy con dos palabras: agradecido e inspirado. ¿Con qué palabra se van ustedes? Lo escriben y le doy la palabra a Adriana para el cierre del evento. No se van a ir, por favor. Miren la foto.
Bueno, pues muchas gracias a todos y a nuestros panelistas. Recordarles pues que en el Padlet todo lo que ustedes han estado escribiendo pues es algo que nos va a ayudar a la RILE para desarrollar nuestro ebook, entonces por eso es tan importante. Y bueno, agradecerles una vez más a nuestros invitados, que no se vayan a ir, ya nos queda lo último. A continuación, pues no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Allí nos pueden seguir y pueden estar atentos a los diferentes eventos que vamos a ir adelantando cada mes. Agradecemos pues nuevamente a todos nuestros invitados, a Marcela, Alberto, a Jesús y a todos los asistentes de Chile, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Perú y los diversos países que conectaron. Muchas gracias por su participación. Nuestros próximos eventos, queremos contarles pues qué llevamos y lo que viene. Hicimos el Summit de RILE en Chile del 4 y el 5 de enero de manera virtual. Esperamos que el otro año pueda ser presencial para poder encontrarnos como hace 2 años. El 28 de abril llevamos a cabo el webinar a cargo de la Universidad de La Sabana con el liderazgo personal, social, comunitario y el directivo escolar, 2 experiencias de Colombia. El 24 de junio realizamos el webinar como organización anfitriona, pues la Universidad de Pensilvania, con la colaboración de los padres durante la COVID-19, aprendizajes de directores de colegios de Estados Unidos. Y hoy, pues webinar de diferentes perspectivas y una visión compartida, Universidad Anfitriona de los Andes. El 19 de agosto, para que todos se agenden, tenemos a cargo de la Universidad Católica de Uruguay la webinar que se llama De aquí en adelante, prácticas educativas que durarán más allá de la pandemia. El 28 de septiembre y el 19 de octubre tenemos nuestros próximos webinars y algo que estamos trabajando todo el tiempo, las mesas redondas, los podcasts de entrenamiento profesional y los talleres interamericanos. Todo esto lo encuentran en nuestras redes sociales. Entonces, antes de irnos, queremos pues tomar una foto para nuestras redes sociales. Pueden prender sus cámaras, si no quieren hacerlo, pues no hay problema. Si pudieran colocar el nombre y el país, pues estaría súper bien. Mientras yo voy leyendo un poco acá lo que aparece en el chat que pidió Hernando. Dice, motivada, inspirada, líderes guardianes del futuro, enriquecedor, gran inspiración, agradecida y fortalecida, con ganas de trabajar, admirando a Marcela y a Jesús, ejemplos dignos de seguir, muy enriquecedor, feliz, inspirada. Bajar el volumen a la queja y subirle la construcción, me encanta. Agradecer más y quejarse menos, entusiasmada, empoderada, transformada. Muchas gracias a todos por su participación. Entonces ya estamos listos para la foto. Mariana, tú nos dirás. Ok, entonces, listo. Lista la primera. La segunda. Y la tercera. Gracias. Entonces, agradecemos a todas las entidades organizadoras para hacer posible este evento. A todos muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias por estar. Por ahí está Paulo. Chao, gracias, que Chao. estén bien. Chao, muchísimas gracias. Muy enriquecedor este webinar y muy hermoso, por cierto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Victoria. Solo conversé con un peruano, con un profe peruano. Qué rico conocerlos.